Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado El Cedro, ubicado en el municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, vereda Fátima. Aquí se dedican sobre todo a la producción de cerdos, gallinas, también tienen lulo, mora, entre otras frutas. Esto para consumo familiar y también para la venta. Y en este momento estoy aquí poniendo a secar este frijol que es para tanto consumo familiar como para la venta, y de la familia Osorio Toro. Por medio de la unión familiar están sacando todo este proyecto adelante. Bienvenidos al capítulo de hoy. En diferentes departamentos de Colombia se está implementando el cultivo de yuca, y en cada región se hace de manera diferente de acuerdo al clima que allí se maneja, tanto para el consumo familiar como para la comercialización. Es esta iniciativa. Por eso en el siguiente informe les vamos a contar cómo establecer este cultivo y cómo hacer el proceso de recolección. Todos los detalles en la finca de hoy. En el departamento de Boyacá les contaremos la historia de un productor que está implementando el ordeño mecánico. Esto sirve para mejorar la productividad de los bovinos en un 100% y también ordeñar 20 vacas en una hora. Todos los detalles de esta experiencia en un momento. Ya les contaremos cómo escoger la raza ideal para una buena explotación ovina y todo lo que se debe tener en cuenta antes del proceso de la elección. ¿Cuál es la importancia? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El tiempo que transcurre desde la siembra hasta la cosecha en los cultivos de yuca dependerá de la altura en la que esté sembrado. En altitudes de 1000 metros sobre el nivel del mar, el ciclo productivo dura 10 meses. Por cada 100 metros que se incremente en altura, el ciclo aumenta un mes. Por ejemplo, a los 1700 metros sobre el nivel del mar, la cosecha se hace a los 17 meses. Cuando ya se acerca el momento de la cosecha por tiempo, empezamos a hacer el monitoreo empleando las diferentes técnicas que hay al respecto para determinar el contenido de materia seca y con el momento oportuno de la cosecha, de forma tal de que el agricultor obtenga un alto rendimiento de raíces frescas, pero que también el industrial, el rallandero, obtenga una alta producción de almidón. Es cuando encontramos que las raíces tienen un contenido de materia seca mayor al 30%, entonces ya se puede definir, realizar o no la cosecha. Cuando el contenido de materia seca está por debajo del 30%, pues el agricultor toma la decisión de dejar 2 o 3 semanas más el cultivo antes de cosechar. De esta manera está garantizando que el rallandero obtenga un muy buen contenido de almidón en el proceso de rallado. El momento óptimo para cosechar la yuca dependerá también de la variedad y del propósito. Un indicador de que el tubérculo se encuentra próximo a la madurez es el quebrantamiento del suelo alrededor de la planta. Es supremamente importante definir el punto óptimo de la cosecha, ya que muchos agricultores tienen unos indicadores diferentes de en qué momento hacer la cosecha. Muchos dicen que cuando florece, otros dicen cuando se caen las hojas. Entonces no hay, digamos que un estándar, encontramos que en la agricultura no hay un estándar del momento óptimo de cosecha, el cual debe ser cuando las raíces tengan un alto contenido de materia seca, ¿sí? Y esto se puede realizar a través de un horno, unas prácticas muy sencillas que se hacen directamente en campo, haciendo un muestreo de raíces. Se puede determinar entonces el contenido de materia seca. En los cultivos destinados al consumo en fresco, es importante que los agricultores no se adelanten demasiado a la cosecha, pues la yuca tendría un alto contenido en látex y no sería apta para el consumo.
En caso de sobrepasarse el tiempo óptimo, tampoco sería apta, debido al aumento en fibra de las raíces. Para la recolección se recomienda no dañar las raíces de la planta. En la cosecha manual, los tallos se cortan con un machete a una altura de 10 a 15 centímetros. Con la migración desde hace 5 años a la ganadería sostenible, las fincas El Diamante, El Dorado y El Alcaraván, ubicadas en los municipios de Villavicencio y Puerto López Meta, no solo se han ganado el reconocimiento regional por su cuidado del medio ambiente, también incrementaron notablemente su rentabilidad y productividad. Se nos mejoró un 40% la rentabilidad. Si en una finca cebamos 400 novillos, ahorita tenemos 800, 900 novillos. Las cebas de los ganados eran de un año, 12 meses. Ahora hacemos cebas de 4 y 6 meses. Teníamos unas ganancias de 600 gramos diario en ceba y ahora con este modelo de ganadería sostenible hemos llegado hasta 900 y 1000 gramos con solo pastoreos naturales. Los animales salen de 2 años y cuarto, promedios de 500, 480 kilos. Los bovinos que nacen, se crían y se ceban dentro de las mismas fincas son Cimbra, Brangus y Limousin. El secreto, según su propietario, más allá de la inversión económica, está en el respeto por el entorno. Plátano es tener tiempo y tener una capacitación con los trabajadores, invertirle un poquito en divisiones, la reforestación, con las frescuras de las fincas. Los ganados también se benefician muchísimo, porque son ganados que nunca se estresan. La conservación de la fauna y la flora han hecho incluso que la cantidad de agua incremente, por lo que las dificultades propias de la sequía son asunto del pasado. Mejorados, bombazas, guineas, braquiarias, pero hay mucho pasto nativo que es muy bueno, el puntero, las leguminosas, el escobo, que eso fijan mucho nitrógeno al suelo y dan mucho peso al ganado. Nosotros hemos suspendido químicos para tratamiento de malezas, le hemos dado como espacios a la oxigenación de la tierra y hemos dejado que la naturaleza misma produzca por sí sola, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos ha salido mucha leguminosa, muchas especies nativas. Cuidar y conservar no es sinónimo de dejar de administrar. Toda decisión que se toma sobre el entorno impacta directamente en los animales y en su productividad. Las hemos dividido, máximo potreros de 10, 12 hectáreas, con buena rotación. Como se mejoraron los sombríos, las aguas, todo, pues unos animales que ahora son demasiado mansos, ¿no? Allí se manejan en los corrales, por ejemplo, con banderolas, para no estarlos pullando ni poniéndoles corriente, y todo se trata de hacer a pie sin ir a golpear los animales. Las fincas de William Orlando Gutiérrez, junto a otros 144 predios que suman 42.000 hectáreas en 9 departamentos del país, hacen parte del proyecto de ganadería sostenible del Grupo Éxito y otras 11 entidades como WWF, CIAT, Portafolio Verde, entre otras organizaciones, las cuales aseguran estar protegiendo 11.700 hectáreas de bosque dentro de ese mismo territorio, lo que para 2023 representará la reducción de la huella de carbono hasta en un 35%, es decir, más de 6.000 toneladas de CO2 menos en la atmósfera. Lo que estamos haciendo es unos monitoreos satelitales para garantizar que esas fincas estén en la frontera agrícola, que revisamos la cobertura boscosa, que por ningún motivo vamos a incentivar incendios o talas para generar potreros. Yo creo que además productivamente no es buen negocio. Además, a futuro, los bonos de carbono y las oportunidades de captura de carbono que van a tener eso, el impuesto al carbono que viene, ahí tienen un potencial económico. Si ustedes saben que hace unos años en sus fincas o en sus predios habían animales que hoy no están viendo, revisen cómo los pueden volver a traer. El proyecto ha dispuesto incluso de estímulos económicos que permiten un mejor pago por la carne en canal que entrega el proveedor. Si pasan la auditoría ambiental, la auditoría social, la auditoría de calidad e inocuidad, todos los temas de trazabilidad, de empaques y envases, les damos un incentivo económico para que también sientan que es una transformación que nos beneficia a todos. Iban unos técnicos hasta el predio y revisan todas las condiciones sociales de la finca,
los temas laborales, si en esa finca hay niños, que esos niños tengan acceso a la educación. Entonces es garantizar que esas personas que están en relación a la práctica productiva estén bien. Hasta el momento, los departamentos impactados son Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Casanare y Meta. Los monitoreos satelitales se realizan anualmente. La máquina por ordeño es un tipo de sistema mecánico que puede funcionar por medio de energía o gasolina. Este aparato, implementado para animales productores de leche, permite obtener la totalidad de la producción sin necesidad de que haya desperdicios para el ganadero, sustituyendo la mano de obra por las copas de ordeño, elemento principal de la maquinaria que cumple la misma función de una cría al momento de succionar el pezón de la vaca. Pues con la máquina manual, pues antiguamente ordeñábamos a mano. Echábamos hasta 3 horas entre 2 ordeñaderos, porque eso se demora un marto. Y después cuando compramos la máquina manual de 2 puestos, echábamos 2 horas y media en ordeñar esas vacas. Ahorita echamos 1 hora, más rápido. Entonces estamos ahorrando, hoy en día se ahorra mucho, harto, porque anteriormente, cuando se ordeñaba a mano, echábamos 3 horas y media, y eso 2 ordeñaderos, porque tocaba cada uno prenderle a una vaca para ordeñar rápido, para la vaina de la entrega de la leche. La disminución de costos empleando la maquinaria de ordeño mecánico se ven reflejados en el cuidado corporal de la vaca, en las producciones y en la inversión diaria que un ganadero debe realizar para suplir las necesidades de los operarios. Pues el ordeño manual toma alrededor de 2 horas más para la obtención completa de la leche, a diferencia de un ordeño mecánico, pues con este la producción total de la vaca oscila de entre 20 y 22 litros de leche en aproximadamente 6 minutos. Pues ese equipo trabaja con energía y trabaja con gasolina. Pues ya como le decía, pues prácticamente ahorita está comiéndose en el día 1 galón de gasolina, pongámosle, ¿no? Que eso alcanza para 3 días el galón. Pero que se come 1 galón, que vale 9.000 pesos como que vale. Entonces se está ahorrando uno harta plata en el día. Por ejemplo, yo le recomiendo hacer un ordeñadero mecánico, que es muy fácil para trabajar. Puede uno mismo ordeñar y no está uno mismo con dolor de cabeza de pagar tantos empleados, porque nosotros pagamos 2 empleados cuando era el pasto de corte. A 20.000 pesos pongan el día, que en el día estaba a 20.000. Sí, entonces eran 40.000 pesos que tocaba el día, ¿sí? El día, porque eso toca pagarles el día, porque ellos acaban de ordeñar, tenían que poner a hacer aseo y ahí descansaban y otra vez por la tarde otra vez venían y otra vez tenían que hacer aseo, salían a las 6 de la tarde, ¿sí? Pero eso toca pagarles el día, libres, que tocaba la alimentación. Otro efecto positivo que genera el ordeño con maquinaria es que estimula a los animales proporcionándoles confort, reduciéndoles el nivel de estrés al momento de ser ordeñadas, pues el masajeo constante que obtienen las vacas por medio del sistema facilita la circulación de la sangre, permitiendo que ésta se mantenga en una posición estática para así evitar riesgos y lesiones en el pezón. Porque hay mucha diferencia a ordeñar, por ejemplo, en el potrero, todo ese barro, toda esa vaina. Entonces aquí la leche sale purificada, sale lo que es limpia y no le ponen tacha en ninguna parte por eso. Una vaca patea, daba bote, por ejemplo, a la vasija, no derramaba la leche. Eso es correcto, en cambio aquí no. Aquí no, porque ella así puede mover una pata, no tiene problema de eso. Antes de hacer uso del ordeño mecánico, los expertos sugieren que se haga una completa limpieza y desinfección en la ubre de la vaca, pues de esta manera la leche obtenida estará libre de bacterias y suciedad. También es recomendable tener en cuenta las pezoneras. En este caso, nuestro entrevistado las utiliza circulares, pues así incrementa los niveles de producción a partir de la comodidad de la vaca, ya que con una pezonera circular se estimulan los 2 lados de la ubre. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es el departamento con más presencia de cultivos de fresa? A. Cundinamarca. B. Bolívar. C. Magdalena. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta.
Pregunta: ¿cuál es el departamento con más presencia de cultivos de fresa? A. Cundinamarca. B. Bolívar. C. Magdalena. La respuesta correcta es la A. El departamento colombiano donde se concentra la mayor área sembrada de cultivos de fresa es Cundinamarca con un 63%, seguido por Antioquia y norte de Santander. La temperatura de la región está entre los 10 y 20 grados centígrados, siendo el ambiente idóneo para la producción de esta fruta. Con muy poco que envidiarles a frutos cosechados al interior del país, investigadores de Agrosavia, sede Caribia, ubicada en el municipio de Zona Bananera Magdalena, norte colombiano, adelantan un proyecto para la producción de hortalizas en clima cálido. Sembramos cebolla larga, cilantro, perejil, zanahoria, repollo y puerro, tomate de diferentes cultivares, pimentones con una calidad muy superior y bien promisorio para la región. Logramos producir coliflor. Creo que es la primera experiencia en Colombia en zona de clima cálido. Especie de hoja, tuvimos una bonita experiencia también como el caso de las lechugas, que en el interior del país está alrededor de los 60 días. Nosotros en 25 días ya teníamos cosechas. La investigación beneficia también a Panamá, República Dominicana y Costa Rica, países que exigen producciones diferenciales en el uso eficiente de nutrientes agroquímicos y agua. El modelo contempla incluso la nivelación de las ventajas y desventajas presentadas entre un clima y otro. En el interior del país podemos tener lechugas de medio kilo y las batavias, que son las lechugas que ustedes conocen como las redondas, hasta de 1 kilo. Por supuesto que nosotros no podríamos llegar a ese rendimiento. Podemos incrementar la densidad de siembra y tener rendimientos con mucha más planta. La propuesta se fundamenta en invernaderos y cazamallas. Estamos utilizando actualmente una tecnología que se llama dinámica de fluidos computacionales. Son unos modelos que nos permiten simular unas estructuras que se adaptan a nuestras condiciones, pero son de tipo pasivo. Es decir, no tenemos ningún tipo de tecnología adicional que cambie el microclima. La velocidad del viento ingresa dentro de esas mallas y cambia un poco el microclima. Acá el problema no es la temperatura. Esta se regula estratégicamente con el riego realizado 3 veces por día por periodos de 10 minutos. El mayor desafío es la radiación propia de la zona Caribe, partículas u ondas de energía que se controlan con el diseño del techo. Tiene una pantalla térmica, es decir, un material que también le da como un sombreamiento, es decir, retenemos un poco la radiación, cerca de un 30%. Siempre esas estructuras van a ser más calientes que en campo abierto. Sin embargo, esos 2-3 grados centígrados de más no van a ser limitantes porque realmente nosotros también estamos controlando la radiación, que sí cambia la calidad de la fruta. En el caso de los pimentones que sembramos en campo abierto, pues el 30-50% de la fruta tenía un daño que se conoce entre los horticultores como el golpe del sol, que son como daños y pudriciones y manchas a lo largo del fruto. Eso nosotros lo logramos cambiar con este tipo de tecnología. Por ejemplo, el invernadero tiene un plástico también en el techo, lo que nos permite sembrar durante todo el año. Podemos sembrar incluso en época lluviosa, cosa que normalmente no se podría hacer en esta región. Gracias a los materiales de las estructuras ha sido posible también controlar plagas como el trips y optimizar el uso de agroquímicos. Un insecto plaga importante es la mosca blanca, que la vamos a encontrar tanto en campo abierto como dentro de las estructuras, e intentamos darle un manejo integrado al cultivo para evitar que la plaga no disminuya el rendimiento ni la calidad de la fruta. En casi toda la costa colombiana las enfermedades más limitantes son dumping off. Son enfermedades principalmente caracterizadas por patógenos del suelo, Sclerotium, Phytophthora, Fusarium, y también tenemos unas medidas de control tanto biológico como químico. La fertilización semanal con nitrógeno, hierro, fósforo y potasio es vital. Se recomienda que los suelos permitan la aireación y drenaje, por lo que no sobra preparar sustratos con tierra, arena y fibra de coco, por ejemplo. Ahora el trabajo de los investigadores está en diseñar el modelo de negocio para que la tecnología pueda ser aplicada. Los costos, esos invernaderos entre 400 y 600 metros cuadrados, están desde los 25 millones. Sin embargo, como te digo, nosotros lo hicimos con materiales de acero galvanizado. Tenemos unos diseños
arquitectónicos que pueden desarrollarse a través de otro tipo de materiales. Tal es el caso de guadua, de palos, que permitan disminuir bastante los costos. En la investigación se han medido variables como potencial hídrico foliar, conductancia estomática, transpiración y fotosíntesis, sin hallar mayores diferencias de comportamiento entre las hortalizas cultivadas en clima frío y clima cálido. La cría de terneros fue el oficio al que Nelson Rodríguez, un productor de Labranza Grande, Boyacá, decidió dedicarse hace algunos años. Para ello, este ganadero facilita que sus animales durante los 3 primeros meses de vida se alimenten de la leche de su madre. Al 4.º mes les comienza a alternar la leche con pasto para adaptarle su rumen y a los 8 meses exactamente determina que es el momento exacto para que los terneros sean destetados. Pues la amamantada de los terneros va hasta los 8 meses, ahí se le hace el respectivo destete o desmadre, se le quitan los becerros de al pie de las vacas y ellos tienen un mes de pastoreo para volverlos a recuperar, por cuando le quita la leche se atrasan un poco y dentro de ese lapso del mes se venden los terneros. O sea, y ya los 9 meses cumplidos exactos, los terneros ya están totalmente recuperados en su masa corporal. Cebar un ternero hasta la edad de 2 años y medio requiere el pasto, sales, purina y pues la rentabilidad en 2 años y medio no es como la más adecuada, ¿sí? No es buena. Entonces, la ceba tiene sus pros y sus contras. Pues, aquí no cebamos por el espacio, tenemos estrictamente solo cría. Y pues si cogemos algunos potreros para ceba, nos estaríamos quitando la oportunidad de tener los vientres de la ganadería Cenepol y sus cruces. Este ganadero asegura que para el caso de su hato es preferible dejar un espacio en la finca para las hembras, pues serán los futuros vientres que permitirán continuar el ciclo. Según su experiencia, el negocio está en vender los terneros a los 9 meses de edad. Pues la rentabilidad se ve porque pues, son 8 meses nomás que duran en la finca los machos, se les hace una selección a los terneros, por ejemplo los Cenepol se están vendiendo ahorita a los 9 meses, para reproductores, los cruzados se están vendiendo para carne, lo que significa es que no se hace inversión en una ceba, ni de pasto, ni de insumos, ni de potrero en sí para tener los machos cebando y se venden para que otras personas hagan ese proceso de la ceba. Nuestro entrevistado asegura que la ceba de un ternero aproximadamente en esta región de Colombia dura 2 años y medio, lo que implica gastos de manejo que podrían alcanzar un costo de 1.500.000 pesos, una cifra alta pues según él, un bovino cebado de 500 kilos se está vendiendo aproximadamente a 2.500.000 pesos, un número nada rentable para él pues la ganancia sería inferior a la inversión. La ventaja de los destetos, venderlo así, pues son, por ejemplo, un desteto para carne vale 1.300.000 y ese 1.300.000 prácticamente es libre. La comida de los destetos depende 50% de la mamá y 50% de la finca, son los pastos. Entonces no estamos invirtiendo en pasto, pues las sales normales que come la mamá para la leche y las purinas. Y entonces la rentabilidad es en eso, o sea, recibe uno la plata, saca su desteto, y queda espacio para los otros vientres. Los forrajes que manejan en esta ganadería para alimentar a los animales son pasto estrella, braquiarias, quecuyo y pasto gordura. Forrajes que combinados para el caso de esta producción, según nuestro entrevistado, conforman un bloque nutricional que aporta suficiente proteína y nutrientes a los animales. Para seleccionar la raza ovina ideal en cada granja se deben considerar 3 aspectos claves: la zona o piso térmico, propósito de la explotación y los objetivos a alcanzar en términos de productividad.
recomendaciones para una producción ovina en tierra cálida, ya un poco más en tierra fría, como en razas, de pronto allí cuáles utilizar? Bueno, es importante que a la hora de elegir la raza, digamos, se tenga el acompañamiento de un profesional. Eso es importante, ¿ya? Aunque pues uno puede considerar y mirar experiencias de otros criaderos o de personas que asesoran, pero normalmente el tipo de oveja en clima frío, pues se utilizan normalmente ovejas de cobertura lanar, ¿sí? Como por ejemplo hay disponibles en Colombia Hampshire, Suffolk, Texel, Ile-de-France. Bueno, son razas que se han acomodado muy bien a este ambiente en el trópico alto. En el trópico bajo, pues ya consideramos otro tipo de oveja que es normalmente de cobertura de pelo, pues como la OPC, Catadin, Santa Inés, Black Belly. Bueno, son razas que también inciden y se comportan muy bien en ese tipo de ambiente. Las razas funcionarán para cada producción si se usan eficientemente y de la manera correcta según su propósito y genotipo. Hay razas que digamos que responden mejor al pastoreo, otras razas tienen mejores índices de prolificidad, otras de fertilidad, otras que no son tan fértiles pero compensan en ganancias de peso. Entonces es esa combinación de características y bondades que ofrece cada raza lo que nos hace elegirla correctamente, ¿sí? Yo considero que hay que hacer un acompañamiento. Primero se puede elegir la raza, ¿cierto? Considerando todos estos factores. Después se va uno más puntual y busca cuáles son los criadores que venden estas razas o cuál es la oferta que hay sobre las granjas que hayan disponibles, y después se van a elegir los reproductores de esas razas que se han elegido. Estos errores, digamos en 20 minutos haber escogido mal un reproductor, incide en los próximos 2 o 3 años de la producción de los animales. Entonces es una elección que debe hacerse juiciosamente. También porque debe direccionarse mucho al propósito de la explotación, ¿no? Si un ovinocultor pues está muy direccionado a la comercialización de la carne, a mayor cantidad de carne, y otro de pronto a mejorar la genética, también tienen que tener mucho eso en cuenta, ¿no? Claro, sí, no es lo mismo, digamos, que uno esté buscando una raza. Si yo quiero buscar una raza que los rebaños donde se vayan a utilizar aumente la prolificidad, entonces yo tengo que buscar el tipo de animal que de acuerdo a ese objetivo me dé esa respuesta, ¿sí? En el tema de las hembras, porque hay granjas que también se especializan en ofrecer hembras, entonces ¿qué tipo de hembra es la que le conviene o le puede servir a otros criadores? Entonces esta es una hembra que muchas veces son de lo que podemos decir es una hembra compuesta de diferentes que vienen de diferentes genéticas, y uno vende ese tipo de animal que le va a servir a otro productor, ¿ya? Que la va a complementar con otra raza y así va a maximizar la producción. Escoger las razas a utilizar y posteriormente el reproductor del ejemplar seleccionado son tareas que, según nuestro entrevistado, no deben hacerse al azar, sino corresponder a un estudio previo bajo la asesoría de un experto. Al regreso, veremos cuál es el papel que cumple la abeja reina en la productividad de la colmena y cuáles son los errores más comunes que cometen los productores ganaderos en procesos de inseminación. Continuamos con este recorrido agropecuario. Ya les contaremos cuáles son las características fisiológicas de las abejas reinas, las cuales son fundamentales para el proceso de productividad dentro de su explotación y pueden poner 3.000 huevos en un día. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la característica de ellas? Ya se los contamos en la finca de hoy. Para que la inseminación artificial de los bovinos sea efectiva, se deben de tener en cuenta 3 factores y no se puede saltar ninguno de los pasos porque esto significa pérdidas en el dinero y en la productividad. Por eso nuestra compañera periodista Rocío Carrillo preparó un informe con todos los detalles. Desde
Desde el departamento de Cundinamarca les contaremos la historia de un porcicultor en la finca El Mirador que logró encontrar el reproductor F1 a través del cruce de 2 razas. De ahí ha obtenido lechones que crecen rápidamente y obtienen una ganancia de peso entre los 50 y los 80 gramos diariamente. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Para el apicultor contar con una abeja reina fértil y saludable es importante a la hora de organizar la colmena, pues por su comportamiento de liderazgo, la reina permite el orden en el panal, asegurando que los zánganos cumplan con la función de copular y las obreras con la recolección del polen. Dentro de una colmena puede llegar a existir cerca de 80.000 individuos, sin embargo, solo puede haber una abeja reina, midiendo cerca de 2 centímetros y caracterizándose por poseer un abdomen más alargado. Básicamente, pues esta colmena o esta sociedad está dirigida pues por un individuo que se llama reina, que básicamente pues se dice que es una sociedad matriarcal. La importancia de la reina pues radica en que gracias a ella y pues a medio y a las formas de comunicación dentro de la colmena, que es básicamente por feromonas y danzas, ella puede controlar pues digamos al resto de la población. La importancia de la reina pues es básicamente porque es la única dentro de la colmena que tiene la capacidad reproductiva, o sea, es la única que es la encargada de reproducir la colmena. Una reina envejecida puede llegar a producir afectaciones en la producción de miel, disminuyendo la productividad hasta de un 20%. De ese modo, el recambio de las abejas debe llevarse a cabo en temporadas donde tanto las obreras como los zánganos acepten la nueva reina para evitar enjambrazones. Este periodo puede tardar cerca de 3 días hasta que la reina se adapte y se encuentre en óptimas condiciones para empezar nuevamente con las posturas. En la selección de abejas reinas básicamente por 3 parámetros, 1 que es la mansedumbre, 2 que son los parámetros higiénicos y 3 los parámetros de productividad, que son básicamente los que queremos dentro de una colmena. Hay una serie de pruebas que se le hacen a las colmenas para determinar su capacidad, digamos, higiénica, su capacidad de mansedumbre y pues obviamente la productividad, que es básicamente de esos 3 factores en los que nos vamos a enfocar para seleccionar genéticas aptas para aquí, para esta zona de altura. Para identificar una reina nueva y diferenciarla de una antigua, los apicultores recurren al método de marcaje, donde al inmovilizar a la abeja dentro de un émbolo, realizan la señalización con un punto de color en el tórax. De esta manera, conocen el año y la edad de la abeja para saber en qué momento se debe hacer el recambio. Para que ella pues sea productiva, ahí tiene que haber una organización y pues también tenemos que tener en cuenta la edad de la reina, entonces eso también lo podemos llevar a través del marcaje. Entonces digamos, las reinas amarillas son del 2017, entonces digamos, reinas que se cambiaron hace un año para esta época, entonces ya son reinas punto amarillo y son reinas que están próximas a hacer cambio. La producción y cantidad de miel en una colmena depende del número de individuos que la habiten. Si en un panal se encuentran cerca de 50.000 abejas obreras, el 60% de ellas serán pecoreadoras, lo que equivale a un rendimiento de miel de 25 kilogramos, dependiendo de su cuidado y manejo. De ese modo, es fundamental que la abeja reina esté fecundando para aumentar los niveles de productividad en los apiarios. Una reina recién fecundada puede llegar a poner de entre 2.500 a 3.000 huevos diarios. Entonces eso en el tiempo pues va a tener empieza una curva, pica y va cayendo así a lo largo del tiempo. Entonces se ha establecido que productivamente son solamente un año. Es muy importante aquí en Trópico Alto tener en cuenta que les llegue la mayor cantidad de sol posible todo el día. Entonces si logramos ubicar un lugar o un espacio donde a la colmena le llegue a entrar luz desde toda la mañana, pues a principios, iniciando la mañana y que lo pueda mantener, digamos, hacia las 3, 4 de la tarde, que les llegue totalmente la luz del sol, pues ese es un factor importante, pues porque las abejas trabajan mediante los rayos UV. El cuerpo de la abeja está preparado para ovar, lo que le permite ser más eficiente en las curvas apícolas, pues por sus condiciones anatómicas almacena esperma para fecundar cerca de 25 millones de huevos a lo largo de su vida.
Al evitar el recambio de una abeja reina, la colmena se vuelve improductiva, pues las abejas jóvenes poseen más energía y tienen la capacidad de realizar vuelos más rápidos para no dejar sola la colmena. Eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres es quizá el mayor desafío que enfrenta el sector agropecuario, el cual, según los expertos, debe duplicar la productividad para abastecer la creciente demanda de alimentos, objetivo que según la FAO se alcanzaría en un 30% si las mujeres rurales tuvieran mayor acceso a los recursos como tierra, agua y crédito financiero, bajo similares condiciones que los hombres. La mujer rural y los jóvenes son los protagonistas del futuro. Si no hacemos un trabajo con la mujer rural, entonces atrás de la mujer se va el campesino para la ciudad. Quedamos con un campo despoblado. Y hay dos elementos claves en los cuales tenemos que trabajar, y es en volver el campo un sector atractivo para los jóvenes, pero también un sector donde la mujer rural encuentre una oportunidad de trabajar de una manera rentable, que no es solo estar acompañando al campesino en el campo. La mujer hoy es clave en todo. No quiero ser extremista, pero ¿qué pasa en África? Más de 100 millones de personas que están pasando hambre. Antes de la crisis había en el mundo 800 millones de personas que todos los días iban a dormir con hambre. Ahora se incrementaron. Se calcula que las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial, por lo menos el 43% de la mano de obra agrícola. En Colombia, de acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, la Unión Europea y la FAO, entre 2010 y 2018, 5,1 millones de habitantes son mujeres rurales, nada más ni nada menos que el 47,2% de la población que vive en el campo, donde incluso la jefatura femenina de los hogares ha ido creciendo en un 23,9%, hogares de los que el 6,8% es más pobre multidimensionalmente que las familias con jefatura masculina, realidad más notoria tras la pandemia. Nadie va a salir ileso de esto. El campo nos está sacando adelante en una época tan difícil, y yo creo que deberíamos de darle ese rol protagónico que debe jugar el campo en la economía colombiana. El campo es sin duda tiene la oportunidad de ser la despensa mundial, es de los pocos países en el mundo que tiene esa capacidad. A pesar de que las mujeres rurales tendrían mayor escolaridad básica que los hombres, pocas acceden a educación superior y asistencia técnica. Su tasa de desempleo es del 8,9% y a 2018 ganaban incluso hasta 237.344 pesos menos que los hombres que se dedicaban a labores similares. El conocimiento es la clave. El conocimiento mitiga la incertidumbre. En el campo, lamentablemente, nos falta llegar con nuevas tecnologías. Tenemos que traer esa revolución 4.0 a la agricultura. Las nuevas generaciones son las que más se involucran en este tipo de seminarios virtuales y demás. Y eso es muy bueno, porque entonces vemos que hay un aire de renovación en el campo, hay una esperanza, y por suerte las nuevas generaciones ya vienen con ese chip, ya vienen encontrando una manera de ser más eficientes, de utilizar la tecnología. Y no me refiero a los smartphones, me refiero a la tecnología que hay en los productos. Hoy hay productos como los que producimos aquí en Colombia, a la altura de la mejor tecnología europea. En ese sentido, el desafío está en que con un mayor protagonismo de la mujer se pueda producir más alimentos en menor área e insumos para que los egresos sean menos por unidad y en consecuencia se tenga mayor rentabilidad, planeando desde los costos de la inversión hasta el bienestar de los mismos trabajadores. La sostenibilidad también es vital en un mundo donde los consumidores demandan cada vez más productos que sean amigables con el medio ambiente. Cuando usted aplica un saco de urea en el campo, hasta el 50% de la urea se puede volatilizar, y cuando le aplicó la mitad del saco se le fue a la atmósfera. Hoy por hoy hay productos en Colombia que son mucho más eficientes y que además generan muchísimo menor gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Otros datos preocupantes en relación con la realidad de la mujer rural colombiana tienen que ver con que muchas trabajan incluso sin un salario. Solo el 12% cotiza pensiones. Muchas terminan dedicando más de 5 horas de su tiempo a las labores del hogar en comparación con los hombres, lo que indica que descansan menos y la violencia intrafamiliar contra ellas incrementó en un 41%. Muy buenos días, hoy tengo como invitada a Patricia Rivera. Ella es zootecnista y especialista en reproducción bovina. Patricia, muy buenos días, bienvenida a la finca de hoy. Buenos días, Rocío, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. Patricia, en muchas ocasiones en el programa les hemos explicado a los ganaderos qué deben hacer en un proceso de inseminación artificial, el paso a paso, recomendaciones, consejos, pero esta vez queríamos preguntarte a ti como experta en el tema, ¿cuáles son esos errores más comunes que suelen o pueden cometerse en el proceso que resulten pues efectivamente en que las hembras no entren en gestación? ¿Cuáles son o cuáles serían esos errores que los ganaderos no deben cometer? Sí, Rocío. Pues mira, hay 3 temas muy importantes para llevar a cabo un programa de inseminación. Yo los baso en 3. Primero es la detección de celos, segundo es la calidad de mano de obra que tú tengas en la finca y tercero la descongelación de la pajilla. Cuando no se hace una observación correcta del calor de una vaca, la gente suele apresurarse, apenas ella empieza a montarse una en otra, piensa que ya está en calor, la inseminan pronto, entonces esto pues no va a lograrse una preñez efectiva. Podemos observar de una mala manera, de pronto si usamos los calentadores, que son animales pues que han sido operados, o simplemente con terapia hormonal para que nos detecten calores y estos animales no están trabajando de manera correcta. Otro error común es que los ganaderos asuman que cualquier operario puede realizar la inseminación. Si es una persona nueva, debe evaluarla o capacitarla para asegurar que la tarea se haga adecuadamente. En el manejo del material seminal suelen cometerse errores importantes. Piensan que pues como está el tubito ahí congelado lo podemos manipular de cualquier manera, entonces lo descongelan de manera no apropiada. Una pajilla debe descongelarse a una temperatura de 37 grados centígrados durante 40 o 20 segundos dependiendo del tipo de pajilla. Entonces a veces suelen meterse la pajilla debajo del brazo o descongelarla frotándola, o simplemente montándola en la pistola, introduciéndola en la vaca y ya asumen que es una buena manera de descongelar. Entonces, de pronto con estos métodos que no son los correctos, tú puedes preñar la vaca, pero si hicieras el método que es el método correcto, a una temperatura apropiada y un tiempo apropiado, pues preñarías muchísimo más. Si un ganadero cometiera el error, por ejemplo, en descongelar mal la pajilla, ¿a cuánto porcentaje disminuiría esa efectividad para lograr esa preñez en la hembra? Sí, pues mira, es impresionante porque nosotros después de la descongelación de la pajilla debemos tener un mínimo de 10 millones de espermatozoides viables. Entonces, cada vez que haces tú un mal método, se disminuye, mejor dicho, a veces en más del 10%, entonces no vas a tener una preñez apta. ¿Esas condiciones de la pajilla también podrían cambiar o podrían verse afectadas si no se tiene la temperatura apropiada o si suele haber un fallo en esa temperatura, digamos, en las que se conservan, ¿cierto? Sí, Rocío, es impresionante porque si tú usas la temperatura muy fría, pues no se van a descongelar. Si usas la temperatura muy caliente, van a morir los espermatozoides. No se va a llevar el proceso que debe ser, en el cual ellos se van descongelando hasta poder ya estar aptos para la inseminación. Para el proceso se debe revisar consecutivamente que los termómetros utilizados sean funcionales para monitorear correctamente la temperatura y no sobrepasar los valores indicados.
Pensar que las razas puras son las únicas opciones ideales para potenciar la producción porcícola es un error. Así lo manifestó Diego Salazar, un productor de Cachipa y Cundinamarca, que ve en los cruces F1 una excelente oportunidad para obtener animales destacados a nivel productivo. En el caso de su explotación, por ejemplo, cruzó la raza Landras belga por la Pietrán para obtener el reproductor de la producción. Acudimos a seleccionar este tipo de línea genética para aumentar masas musculares, como lo podemos ver en la pierna, en el jamón, en los cañones de lomo, y ya que es un tipo de cerdo más precoz, tiene mayor velocidad de crecimiento y da mejor resultado a la hora de preñar las cerdas adquiridas. El Landras belga aporta en cruce prolificidad, longevidad, precocidad y a nivel fenotípico se destaca por transmitir un desarrollo de masas musculares en las piernas. Esta característica es fundamental para garantizar animales deseables en canal. Por otro lado, el Pietrán aporta buen tamaño de jamón o de calzón y desarrollo de lomos. Según este porcicultor, al unir ambas razas obtiene un F1 con buena masa muscular, capaz de preñar rápidamente a la cerda que seleccione. Hay dos maneras, dos líneas de sacar. Hay una que es la línea comercial, la línea terminal, que es con la que cruzamos este reproductor F1 con una madre que ya es para un F1 también, digámoslo así. Se puede cruzar con una Landras para línea terminal, o si tú quieres obtener una producción de pie de cría, se puede cruzar o bien sea con una Landras pura o una Landras belga pura o con una Pietrán pura. Ya vas a obtener pie de cría. Si ya quieres línea terminal, ya la puedes cruzar con cualquier tipo de cerda. En la finca El Mirador cruzan este reproductor F1 con cerdas F1 también, resultado de razas como Landras, Lash White o Hampshire. Nuestro entrevistado nos cuenta que la base del núcleo genético que está trabajando es de cerdas Duroc y Pietrán, y hasta el momento ha logrado lechones con ganancias diarias de peso de 50 gramos y hasta 100 gramos, dependiendo de la alimentación que le suministre. En esta granja, además de la leche que consumen de su madre, les brindan un preinicio a los 10 días de nacidos a fin de que ganen más peso. El tipo de camada que genera o la cantidad de lechones al nacer depende del número de inseminadas que le hagas o el método que utilices. Aquí en esta granja utilizamos la inseminación 12-30. Se insemina a las 12 horas de que entra en celo la cerda o que extra y se vuelve a inseminar a las 30 horas. Manejando este sistema obtenemos unas camadas de un promedio de 12 a 14 lechones. Hay que saber en qué momento se insemina la cerda para que asimismo sea la preñez. El reproductor F1 de esta producción se alimenta de pasto y hojas de plátano. Asimismo, se le suministra 2 kilos de concentrado y 1 kilo de ponqué al día. Nuestro entrevistado asegura que es fundamental llevar un control de la alimentación para no dejarlo engordar tanto. Cuando lo sacamos a pastoreo, él llega más relajadito, se le pega un baño, puede ser con agüita fría, no interesa. Cuando llega aquí al corral siempre va a obtener o pasto seco, o pasto biche, o concentrado o ponqué. Aunque el concentrado siempre, la ración del concentrado va a ser en la mañana. El ponqué se le suministra en las horas de la tarde. Es importante brindarle al reproductor un espacio confortable para evitar que se estrese. Aquí cuentan con cama profunda a base de viruta de madera de 2 por 3 metros. La rutina que maneja el productor con el cerdo cada 2 días es sacarlo del corral y realizarle una ejercitación por la finca para que pastoree libremente. Y yo me despido desde esta hermosa finca llamada El Cedro, ubicada en el municipio de La Unión, vereda Fátima. Como les contaba, tiene 12 hectáreas de extensión, se dedican sobre todo a la producción de la leche de vaca, también a las gallinas, la parte de los huevos, y también ellos realizan cuajadas. Vive la familia Osorio Toro, quienes nos recibieron amablemente para presentar la finca de hoy.
Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.